Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindalia Televisión, esta vez desde la multiplataforma que conocéis, es YouTube, Facebook, Twitch, VK, Vogan Live, Twitter, Odyssey y muchísimos más. Y además también ya sabéis que como nos gusta también pues, retransmitirlo después todo esto por radio, lo podéis escuchar además en Mindalia Radio Voz, que está siempre dando información consciente en mindaliaradio.com. Muy bien, mi nombre es Mari Mellizo, yo estoy aquí presente gracias al equipo de Mindalia que siempre está de alguna forma energéticamente, digitalmente, está por aquí siempre, ya no sé ni dónde están, pero están por todos lados. Y hoy tenemos con nosotros el placer, el honor, otra vez para mí de verdad, de tener otro reencuentro con Mariana del Hoyo, que nos va a hablar de un tema que además también para mí es muy bonito, creo que es curioso que yo que lo pueda dirigir, que lo pueda conducir sobre todo, porque ella es la que lo va a dirigir. Y nos va a hablar del útero y sus memorias energéticas. Mariana es maestra par biomagnético y bioenergética, enfocada a la psicoespiritualidad, capacitada con varios maestros de biomagnetismo y par biomagnético. Desde el 2012 se dedica a la difusión y enseñanza en diferentes países, desarrollando y adicionando a la técnica del par biomagnético abordajes en psicoespiritualidad. En 2018 introduce en su práctica un curso, un método, en sus cursos y cursos, perdón, un método revolucionario. Actualmente se dedica a cursos de introducción y especialización online. La tenemos aquí al otro lado, vamos a darle paso, vamos a saludarla y que nos cuente ya un poquito, bueno, primero a saludarla. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, muy bien, estoy muy contenta. Gracias por recibirme. Gracias a Mindalia, gracias a ti, Mani. Es la segunda vez que tenemos una linda entrevista. Esto, bueno, total, como acabas de decir ahora, la segunda, yo espero que haya 3, 4, 5, 6, todas las que sean necesarias. Si puedo ser yo quien las conduzca, pues ahí Dios nos oye, Dios mediante, los ángeles, los arcángeles, todos están por aquí escuchándonos. Así que yo te doy paso primero para Muy que nos bien. cuentes sobre esto, porque es un tema que yo creo que es muy fuerte, no solo para las mujeres, sino para los hombres que podemos empezar a escuchar esto, a ver qué está pasando por aquí, y que nos cuentes esto, el útero y sus memorias energéticas. Ujú. Claro, es importante para las mujeres, también es importante para los hombres, porque los hombres también dejan huellas energéticas en las mujeres y las mujeres en los hombres. Así que en otro momento podemos hablar también de las huellas energéticas que los hombres cargan de las mujeres. Pero hoy, bueno, es un día especial, es un día que la sociedad humana ha designado para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Yo hoy en un artículo pequeño que escribí en mi Face, donde ponía una pintura que hice acerca de la energía femenina, de la creatividad, que está más allá también de que si es hombre o mujer, la expresión que el alma tiene en esta vida, porque el alma no tiene sexo. Y bueno, en el correr de las vidas podemos ir expresándonos como, con energía femenina, masculina, pero en definitiva, nosotros tenemos, así como tenemos las dos polaridades en el cuerpo, tenemos también una energía femenina y masculina, que lo ideal es que en conciencia, tanto hombres como mujeres, podamos entenderla, comprenderla y desarrollarla en equilibrio para, bueno, así mejor caminar en este universo. Esta dualidad también es aparente, como te digo, a nivel álmico, las almas no tienen sexo. Pero bueno, eso da para filosofar otro día acerca de eso. Dime, ¿me quieres preguntar alguna cosita o quieres que ya cuente esto de las memorias? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, para entender un poquito de qué se trata esto de las memorias energéticas, tenemos que entender primero de qué hablamos cuando hablamos de energía, ¿no? Entendemos de que según los parámetros de la física cuántica, que es la que nos rige ahora, en esta época moderna, si bien tenemos todavía, en muchas escuelas se enseña la física mecanicista newtoniana, realmente la ciencia ha avanzado tanto en los estudios de la cuántica y de entender que, bueno, también la ciencia en este momento lo que ha comprobado es que muchas de las cosas que nuestros antiguos ancestros manejaban ya eran basadas en estos parámetros de la cuántica, que es la intención, la mente sobre la energía también, bueno, entre otras cosas, ¿no? Cuando hablamos de esto, entendemos que un átomo es 99.99999 vacío, infinitas veces. O sea que lo que rige esta materia que vimos son estados vibratorios. Como decía Nikola Tesla,
si quieres pensar en el universo, piensa en frecuencia y vibración. Y ahí entramos un poquito en esto de las memorias energéticas. Las memorias energéticas son huellas que quedan producidas por mentes, en este o en otros tiempos. Por vivencias traumáticas, ¿no? La emoción y la mente que van, la emoción condiciona la mente o la mente a la emoción. Vamos a decir que en realidad la mente tiene un poder muy fuerte sobre todos los aspectos de la energía. Entonces, cuando hay shocks emocionales fuertes o vivencias emocionales fuertes, la mente también está actuando en esto y está dejando una impronta. Entonces, cuando hablamos de lo transgeneracional, podemos hablar de que muchas veces cargamos cosas que vienen desde nuestros ancestros, ¿ya? También las huellas energéticas pueden ser de vivencias de otras vidas o de esta misma vida. Cuando trabajamos, por ejemplo, en la técnica de par biomagnético o del método PUMS, nosotros vamos arribando a un nivel multidimensional en lo que es el ser humano. Y ahí, justamente en estos abordajes terapéuticos, yo he estado desarrollando un abordaje en profundidad de lo que es la huella energética en el útero y en las enfermedades y patologías. Cuando hablábamos de eso, entender, por ejemplo, que un mioma o un fenómeno tumoral o, o una situación de infertilidad incluso puede estar sustentada por una huella energética. Las huellas energéticas, como te digo, pueden ser producidas por uno mismo, en este transgeneracional también, producto de ancestros, emociones fuertes. A veces suceden, por ejemplo, en las generaciones, mujeres que han sido abusadas, violadas, como uno nace con cierta huella, ¿no? Eh, sobre eso, y a veces hay también, se repiten cierto tipo de patrones o problemas en la salud de la mujer. Entendiendo también de que, como todo es vibración, los microorganismos también vibran y vibran con nuestras emociones. Es ahí que tenemos eh, tendencia a que ciertas personas con ciertos patrones emocionales tienden a alojar ciertos microorganismos. Por ejemplo, en un mioma, nosotros cuando decodificamos ese mioma encontramos que hay no solo un componente de patógenos, hay huellas de trauma, ya sea de esta o otras vidas, de experiencias, de abusos, etcétera, etcétera. Todo se va depositando como si fueran capas de cebolla para conformar determinado fenómeno. Entonces, cuando hablamos de las huellas energéticas, hablamos de todo eso. Adicionalmente, también cada relación que nosotros tenemos, cada relación sexual que tenemos también es una forma de transmitir o comunicar energía que queda. La energía, cuando la mente tiene una intención fuerte o la experiencia emocional es muy fuerte, queda vibrando en cierta forma. Entonces, eh, se hacen limpiezas energéticas a nivel de todo lo que es el útero, los ovarios, ¿ya? Es como si fuéramos a apretar un botón de reset y borrar esas memorias. A eso me refiero con las memorias energéticas del útero. No sé si querías hacerme alguna consulta o comentario, Manny. A ver, me surge, por ejemplo, preguntarte cosas ya en relación a, por ejemplo, el tema de que hay mujeres que, que tienen dolor más fuerte, por ejemplo, en época de menstruación. Entiendo que también tú lo puedes enfocar como desde memorias energéticas, porque también tengo entendido que hay mujeres, por ejemplo, que no tienen tanto dolor. No sé Sí, si... bueno, mira, en todo componente físico siempre hay un asiento emocional, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un abordaje con biomagnetismo, biomagnético o método PUMS, utilizamos un test que se llama test kinesiológico, donde la mente supraconsciente del paciente nos da una respuesta sí y no. Entonces, en este rastreo, ya sea de pares biomagnéticos o de un fenómeno X mismo, nosotros preguntamos cuáles son los factores etiológicos. Los factores etiológicos por lo general son más de uno. Puede haber un factor etiológico, como te decía, que es patogénico, que es energético, emocional, y también una disfunción de propios sistemas del organismo. En el caso de problemas menstruales o de dolores, muchas veces encontramos que puede haber problemas a nivel de la hipófisis, núcleos hipotalámicos, tiroides, pero todo eso tiene un hilo conductor porque nada está separado. Entonces, por ejemplo, la tiroides tiene mucho que ver con las funciones de la mujer, con la fertilidad, con el tema, por ejemplo, cuando hay ovario poliquístico, etc. La tiroides también puede estar disfuncional
porque la hipófisis no le manda la hormona TSH. Pero también la tiroides se pudo haber disfuncionado por un problema de bloqueo energético a nivel del chakra 5, una falta de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, cuando abordamos la salud de la persona, tiene que ser realmente holístico. Y lo holístico va desde todos los factores etiológicos que convergen, ¿no? O que se juntan y cooperan para que se produzca determinados síntomas. Entonces, sí, las menstruaciones dolorosas, bueno, con la técnica de biomagnetismo par biomagnético, método PUMS, podemos trabajar muy bien en regularizar las hormonas femeninas. Ujú. Hay otra cosa, por ejemplo, me viene también a la mente. em, no sé si lo has llegado a mencionar, me da la sensación de que no, o sí, pero si quieres podemos profundizar también por ahí, porque entiendo que digamos que el útero, como has dicho tú, que puede haber memorias a nivel energético de vidas pasadas o de esta propia, y entiendo, por ejemplo, que también a nivel, vamos a decirlo, como más global, de cómo, por ejemplo, está siendo tratada la mujer o cómo también por ahí puede haber ese tipo como de resonancias. Entiendo, o sea, entiendo que puede haber entonces resonancias a muchos niveles, ¿no? Y justamente eso es una cosa que no dije, pero en este momento, claro, la mujer carga con una huella creada a nivel del inconsciente colectivo en la sociedad, Mm, producida por las religiones, por ejemplo, mm, ¿no? Sabemos que la mujer tiene un gran poder de creador. En la antigüedad, vamos a decir, las culturas más antiguas reverenciaban la, la capacidad de creación, las mujeres como las Venus, dadoras de vida. Bueno, de cierta parte de la historia hasta ahora, como se han trastocado un poco las cosas, se ha masculinizado la deidad, mm. ¿no? O sea, se refiere a Dios como si fuera una imagen masculina y Dios no es ni masculino ni femenino. Hay otros que dicen la gran diosa o Dios, pero en realidad simplemente es, no se lo puede definir. Entonces, también con todo este concepto del pecado que se ha venido arrastrando, la educación que muchas personas reciben en su juventud, respecto a la sexualidad, la mujer, ¿no? A la mujer que expresa su sexualidad, todo eso son huellas energéticas. Entonces también cuando encontramos problemas hasta de infertilidad o de cualquier tipo, podemos nosotros con la kinesiología rastrear, por ejemplo, las creencias que las personas tienen. Eh, Creencias sobre, por ejemplo, si uno merece ser amada o no. Bueno, hay montones de creencias sobre el amor y la sexualidad, ¿no? Especialmente sobre el sexo, ¿no? Como dice Jodorowsky, nacemos y nos metieron cuestiones en el sexo, entonces la sexualidad no se expresa libremente y ahí empieza a haber cortes de los flujos de energía, cortes del disfrute, cortes en cuanto a la expresión de lo que uno es, y el ser humano, las mujeres por lo general empiezan a construir ciertos personajes y no se ven a sí mismos realmente como son. Estamos en un momento justamente de tirar abajo todos esos paradigmas y que las mujeres realmente expresen su sexualidad, sean las diosas creadoras que somos, ¿no? Las que hemos elegido esta experiencia femenina. Y bueno, cuando nosotros dejamos fluir libremente todos esos conceptos a todo nivel del inconsciente de la vida y de la vida diaria, empezamos a fluir mejor, pero principalmente también necesitamos que las mujeres concienticemos de que la otra persona, el otro ser, no es diferente de nosotros. Entonces muchas veces en charlas que doy a veces con las mujeres me preguntan, ¿no? Pero las más machistas a veces son las mujeres. Muchas veces pasa eso, la crítica, el juzgar. Entonces, bueno, todo eso queda a nivel del inconsciente colectivo como cuestiones que impiden que las mujeres se expresen, y todas las experiencias traumáticas con los hijos, los abortos, por ejemplo, también dejan huellas energéticas. Entonces, bueno, el abordaje tiene que ser muy amplio, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, si hay una huella, Ujú. eso se queda marcado porque es necesario que haya como un proceso, es una pregunta, ¿eh? Que sea como atendido, ¿no? Eso es un poco como si de pronto si hay una huella sea, aunque sea a veces muy fuerte, como dices tú, ¿no? Que pueden ser de procesos más fuertes, de violaciones, eh, o incluso ya algo más así energético, más de frecuencial, más sutil, pero si está ahí marcada la huella, ¿tú crees que deberían, o sea, es necesario que sean atendidas, ¿no? Esas huellas? Como que cada persona tiene como unas huellas específicas, ¿no?
Bueno, mira, hay huellas que son interesantes, no todo el mundo las carga, pero son un tipo de huellas que le llamo las huellas del alma. Vamos a decir que producto de una muerte traumática, cuando el alma deja este cuerpo, queda con una resonancia vibracional de su muerte traumática. Y me ha tocado atender casos, por ejemplo, hay una chica que tenía fuertes dolores vaginales, unos dolores que le impedían ser, ¿no? Y a nivel físico no había nada. En el momento de hacer la terapia, bueno, intuitivamente yo recibo de que ella había sido torturada, ¿no? A nivel de la vagina, había sido violada, bueno, había sufrido una agonía espantosa. Entonces, en esta vida, esa huella del alma sigue plasmada. Entonces, cuando uno encuentra esto y lo decodifica, vamos a decir, lo, lo borra, ¿no? Pero claro, como te digo, como todo es resonancia y vibración, a veces esa huella energética ha causado disfunciones a nivel orgánico también, o a nivel de pH o de microorganismos que se alojan, o a veces pasa que hay más propensión a tener cierto tipo de infecciones, y eso también tiene que ver con las resonancias vibracionales que la mujer carga. Otro caso, por ejemplo, una mujer que tenía mucho salpullido en la zona vaginal, en otra vida había sido torturada con estos cinturones de castidad, y en esta vida constantemente estaba teniendo esos salpullidos y ese problema. Entonces, las terapias energéticas pueden llegar a esa profundidad, pero también a nivel de cosas de esta vida. Me ha tocado atender, por ejemplo, casos de infertilidad de una mujer que no quedaba embarazada, no quedaba embarazada, y yo sentía que había algo que estaba ahí, y era que había una memoria de un bebé que ella había perdido, y estaba, vamos a decir, la conciencia, el alma de ese bebé. Pasa mucho con el tema de los abortos también. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de, eh, bueno, es un trabajo profundo de nombrar, soltar. eh, en cada abordaje el terapeuta tiene que ver cómo va a ir, porque ningún paciente es igual al otro, ¿no? Entonces, así te puedo hablar de muchas cosas, eventos traumáticos que producen disfunciones ováricas, etcétera, 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 ¿no? Por suerte, con esta kinesiología que vamos aplicando al rastrear anatómicamente una persona, podemos encontrar mucha información para trabajar. Ujú. Mira, hay una de las cosas que también me viene con este tema que me parece muy interesante, muchas gracias, Marina, de verdad, es, Ujú. a ver, un momento, que lo tenía ahí. Ujú. Esto era si... Ay, un momento, ¿eh? Un Ujú. segundo. Ujú. Ay, ay, tenía una pregunta muy interesante. Bueno, si querés sigo hablando y Sí, cuando sí, te sí, acuerdes me eso, sí, sigue interrumpís. hablando y ahora te vuelvo a preguntar. Bueno, sí, entonces cuando hablamos, por ejemplo, otro tipo de, vamos a decir, huella energética, son los lazos que quedan con las personas con las que hemos compartido una vida sexual. Quedan lazos energéticos entre uno y otro. Entonces, a veces es bueno cuando estas personas se separan que uno conscientemente corte esos lazos y haga un trabajo profundo de meditación, de visualización, ¿no? Ahí sí la mente bien aplicada para resetear, vamos a decir, o borrar esas huellas energéticas de relaciones pasadas, ¿no? Pero todo pasa por la concientización. Hoy me decían, cuando uno libera, el terapeuta te libera las emociones, ¿no? Hay un protocolo que yo saqué de liberación de emociones ancestrales, que lo he compartido en algunos grupos de biomagnetistas, es un protocolo que está para que cualquiera pueda acceder, es una terapia de liberación. Entonces me decían, ¿el terapeuta libera o no libera? Yo te ayudo a ver, te guío en una decodificación de la emoción, pero el trabajo es interno, siempre es del paciente, ¿no? Entonces, vamos a decir que es mitad y mitad la cosa, pero más que nada el trabajo siempre es interno de cada persona. Ya, mira, ya me he acordado de la pregunta. Lo que te quería preguntar es que entiendo, por ejemplo, que además estamos en entorno Mindalia, en el sentido de que la mayoría de las personas que estamos aquí, entiendo yo, que tienen como este acercamiento pues holístico, como es el que tú propones, que es importante, ¿no? A la hora de tú como terapeuta Ujú. y tal. Y yo te quiero preguntar, así también, así de, ¿cómo tú crees que, ¿cómo crees que está yendo un poco la sociedad? Si tú crees ahora en este aspecto, ¿crees que se está abriendo, por ejemplo, a este tipo de miradas, ¿no? A este tipo como de acercamientos? ¿Cómo tú sientes Porque también con esto me surge otra pregunta, y es que si, por ejemplo, si hay alguien que a lo mejor no lleva a cabo, no tiene, por ejemplo, este tipo de conceptos, la parte energética, la memoria energética en el útero y tal,
cómo podemos acercarnos a ese tipo de personas, ¿no? Como para poder hablarles de esto mismo que estás tú hablando, que es súper interesante, para poder hacer ese trabajo. Bueno, y lo que pasa que hay muchas personas que tienen muchos bloqueos en cuanto a las creencias o cómo han sido programados de chicos, ¿no? En qué hogar han sido criados o cómo ha sido. El tema es lo que hablaba hoy, ¿no? El acercamiento que tenemos a la física cuántica nos demuestran que hay ciertos fenómenos en el universo que son increíbles y que existe sí una gran inteligencia universal que todo lo regula y que todo resuena y vibra. Entonces, ya del momento que entendemos de que estamos conformados por átomos, que esos átomos son puramente vacíos, que no tienen materia y que la materia es un estado vibratorio, ahí ya nos debería hacer un clic de decir, bueno, hay algo más en todo esto, ¿no? Em, hay un biólogo que se llama Bruce Lipton, que yo lo sigo mucho, él tiene algunos libros como La biología de la creencia, y hay un artículo que circula en las redes desde los pensamientos curan más que los medicamentos. Bueno, yo he estado viendo una conferencia de él donde habla por qué funciona el Reiki, por ejemplo, ¿no? Entonces, él, en la conferencia él nos manifiesta, bueno, un tomógrafo, por ejemplo, fue inventado por un físico cuántico, tiene esos parámetros. ¿No? Entonces el médico utiliza el tomógrafo, pero cuando el momento de actuar, por ejemplo, si hay un tumor, se va a la física newtoniana, corta, saca, ¿no? Entonces él nos cuenta cómo desde la energía se puede trabajar en, la recomposición energética. El cuerpo tiene una sabiduría o una homeostasis que lo lleva a regularse a sí mismo. ¿Ya? Entonces, en realidad, cuando trabajamos con los imanes, ¿no? Que son estos imanes terapéuticos, nosotros restablecemos flujos de energía. Cuando aplicamos la mente en lo que queremos hacer con esta energía, todavía se potencia más. A veces ni siquiera trabajamos con imanes, trabajamos con lo que se llama bioenergética, que es el puro acto de visualizar y dar una orden energética. Entonces, la gente que, por ejemplo, dice, yo no creo en esto, bueno, que investigue, que vea los experimentos, por ejemplo, de la doble rendija, ¿no? Que la luz se comporta como onda o como partícula de acuerdo al observador. Entonces, hay cosas que hay que investigarlas, ¿no? Entonces, bueno, decían, como decía Pascal, aquel que duda de lo que no investiga no solamente es muy infeliz, sino muy injusto. Y hay que darle espacio también a, a pensar un poco y ver que está funcionando, ¿no? Y hay mucha gente que está abordándose con el biomagnetismo, es una técnica, el par biomagnético, que ha abierto la puerta mucho a las terapias holísticas, ¿no? Pero bueno, ya tenemos milenariamente la acupuntura y todo que trabaja bajo los mismos parámetros también. Qué Ujú. interesante, ¿eh? Pues, Marina, está de lujo que estés por aquí, que nos estés dando toda esta Ujú. información. Yo lo que te quiero preguntar, además así también concreto, ya que nos has dado toda esta parte, que podríamos seguir por aquí hablando de muchas cosas. De hecho, están saliendo muchas preguntas, ¿eh? Hay muchísimas preguntas Bueno, aquí, así que ujú, luego las vemos. Pero antes te quiero ya. preguntar, tú estás ahora mismo realizando 2 cursos. ¿Nos puedes hablar un poco de los 2 cursos para poder también, si quisiéramos, profundizar? Que por cierto, vamos a dejar los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube para que podáis Sí. entrar en contacto con Mariana del Hoyo. Bueno, tenemos un curso en mayo que voy a dar online, pero es un curso de especialización ya para gente que tenga nociones de par biomagnético. Así sea un nivel uno, es un curso donde los voy a subir de nivel y vamos a enfocar justamente todo lo que tiene que ver con las patologías de la mujer, con rastreos muy profundos de la parte patogénica, emocional, transgeneracional. Bueno, es un curso muy completo, es 15, 16 y 21 de mayo, son 3 días el curso y el otro que voy a dar es presencial, es una especie de retiro que voy a dar en México, en Playa del Carmen, ahora en 2 semanas, ¿ya? Es uno de medicina astral y el de biomagnetismo también avanzado para biomagnetistas. Esos son los 2 eventos que vienen, Playa del Carmen, México, presencial u online en la especialización en patologías de la mujer. Ujú. Ok, pues ya sabéis, luego te vuelvo a preguntar para que no se nos olvide, pero si queréis más información de Marina del Hoyo, vamos a dejar, ya podéis mirarlos, enlaces en la descripción del vídeo de YouTube. Y ahora, Mariana, mira, es que están entrando muchas preguntas y yo creo que esto es muy buena señal porque siento que la gente tiene dudas, que eso por un lado, o sea, no es que sea bueno, sino que es que por lo menos está queriendo tratar de acercarse a ellas, así que vamos a ir con ellas
Sí, Y aún así os recomiendo que si de verdad queréis llevar a cabo un proceso más en profundidad, que entréis en contacto con ella misma, ¿vale? Dejamos ahí los enlaces para que podáis hacerlo. sí. La primera pregunta de todas nos la escribe Norma Villarreal desde México y desde YouTube y te pregunta, ¿qué pasa cuando a una mujer le retiran su útero? ¿A dónde va esa información? Gracias y bendiciones. Bueno, es lo mismo como cuando nos sacan la vesícula, ¿ya? Energéticamente, la estructura etérica de ese órgano está. Claro que a nivel fisiológico la mujer siente muchas situaciones que tienen que ver con las hormonas y todo lo que pasa cuando hay una histerectomía. Gran parte tiene que ver también con los procesos emocionales y mentales. Pero energéticamente está el útero. De hecho, cuando nosotros rastreamos en biomagnetismo, hay puntos de resonancia en el útero y muchas veces salen incluso cuando la mujer no tiene útero. Entonces, a nivel energético existe todavía. Hay un patrón perfecto para el ser humano y eso es la energía en sí que conforma todo el ser, su ADN y todo lo que es, y en ese espacio sigue existiendo. Ujú, Qué, qué bonito escucharte, ¿no? Decirlo es verdad que al final, ujú, a veces a mí se me olvida, ¿eh? Que todo es mucho más profundo de lo que pensamos. A ver, la siguiente ujú, pregunta, Marina. Nos la ujú. escribe Patricia Gascón desde YouTube y desde Chalapa y te dice, buenas tardes, a raíz de que me quitaron la matriz y los ovarios tengo mucho dolor de huesos y mi cuerpo siempre está frío. ¿Qué vitaminas me recomiendas para tomar o qué crees que puede significar esto? Mira, yo pienso que yo lo que no te puedo decir de vitaminas ni nada de eso, sí te puedo decir un estilo de vida saludable, etcétera, pero habría que ver cómo están tu tiroides. La tiroides regula también la temperatura corporal y también cuando hay dolores de huesos y todo, también la tiroides tiene que ver. Entonces, como todo está conectado, entonces te sacan la matriz, entonces hay que ver cómo queda o cómo estaba también de antes el tema de la tiroides. Y puede esto ir más profundo, puede ir incluso hasta la glándula maestra, hipófisis o núcleos hipotalámicos. ¿Cómo se revisa eso? Bueno, con la medicina bioenergética, que es justamente que te hagan un rastreo o de par biomagnético o si puedes encontrar ahí en México hay excelentes terapeutas del método PUMS que te puedan hacer un rastreo más en profundidad. Con PUMS se aborda un poquito más profundo en las glándulas específicas y su origen que con par biomagnético, pero las dos técnicas están muy bien y te pueden ayudar muchísimo para regular este, todos estos aspectos, ¿no? Incluso si está en disfunción tu tiroides, ver qué lo está disfuncionando. Más allá de la cuestión físico-química, puede haber emociones que estén atrapadas, eventos traumáticos, etcétera, que estén causando déficit en los flujos de energía sutil. Entonces, habría que hacerte sí un rastreo de biomagnetismo o del método PUMS. Ujú. Ok. Vamos a ir con otra pregunta, Mariana. Te la hace Fiorella Cárdenas desde Perú y desde YouTube y te pregunta, mira, de hecho, justo antes hablábamos un poquito, dice, ¿por qué hay dolor en el periodo y tanto trastorno para algunas mujeres? ¿Tiene relación con memorias para sanar? Creo que justo se hizo esta pregunta, pero ¿se pueden Me liberar hiciste esa esos pregunta. dolores? Sí, bueno, tiene que ver sí con regulaciones hormonales, ya a veces trabajando o polarizaciones. Ten en cuenta también que los órganos tienen una polarización. Entonces, cuando trabajamos con biomagnetismo, reequilibramos esas polarizaciones y deja de suceder eso. Hay dolor, por ejemplo, a veces cuando la sangre tiende a coagularse y a bajar en coágulos. Eso también está directamente relacionado con la alimentación y el propio estado de la mujer en esa época, ¿no? Pero, por ejemplo, en las adolescentes que todavía no han dado a luz, ellas son más propensas a tener dolores. Sí hay que hacer un reequilibrio hormonal, ¿no? Entonces sí se puede solucionar. Yo te hablo desde el punto de vista de lo que es las terapias que aplico. Tengo muy buen resultado en par biomagnético o con los imanes. Hay ciertos puntos que se impactan y restablecen la polaridad. Entonces puede mejorarse muchísimo con estas terapias. Ujú, Ok, muchas gracias. Vamos a ir con más preguntitas que por aquí hay... Es que han empezado a entrar. Esto es un tema muy interesante. Entonces, ujú. Andrea Duque te pregunta desde Facebook y desde Colombia, dice, ¿el síndrome de ovarios poliquísticos y la depresión profunda tienen que ver con haber sido un bebé y niña rechazada por su madre desde el vientre? Y si es así, ¿cómo trabajarlo? Sí, puede haber una relación. A veces también hay relaciones en el correcto fluir de las hormonal,
porque también la madre esperaba un chico y nace una chica, entonces a veces se da este síndrome de ovarios poliquísticos y hay mucho vello y bueno, es una desregulación hormonal, ¿no? Este, sí puede tratarse, no sé si en tu caso es esto, podría ser, habría que hacerte un rastreo, ¿no? Por kinesiología, se puede hacer con péndulo también. Hacer este tipo de rastreos también tiene que ver con ser muy eficiente a la hora de preguntar, sin preconcepción. Tú con un péndulo puedes también establecer una comunicación con tu inconsciente, pero siempre sin tener preconcepción o esperar una determinada respuesta. Entonces, sí podría ser tu caso, pero como te digo, habría que abordar desde la parte fisiológica y preguntar si hay alguna huella en el alma o emoción atrapada. Muchas veces cuando hacemos la liberación de emociones ancestrales, que mencionaba hoy en ese protocolo que compartí en redes, ahí nosotros tenemos una tabla de emociones y preguntamos si esta emoción se produjo después de nacida, y si me dice que no, yo pregunto, ¿se produjo en el vientre materno? Si me dice que sí, ahí busco el mes y bueno, la emoción que fue, ¿no? Y muchas veces encontramos, por lo general en el segundo mes de gestación, emociones como de pánico, abandono, bueno, niños que han querido ser abortados, por ejemplo, desarrollan pánico, sentimiento de abandono. También la emoción puede ser propia o también incorporada de la madre. Suponete que a la madre le pasó algo y entró en un shock, el bebé incorpora la emoción de la madre. Y a veces es una emoción propia de esa alma, ¿no? Que siente que no es querido, que es rechazado. Y bueno, se puede manifestar a nivel físico de muchas maneras. Ujú. Qué interesante, qué fuerte. Vamos a ir con otra pregunta, que la verdad que estamos yendo a buen ritmo, ¿eh? Así contigo es todo gloria. Mira, la siguiente pregunta te la hace desde YouTube y desde Colombia Ana Camargo y te pregunta, ¿cómo afecta la huella energética en el hombre y cómo afecta a su pareja e hijos? Bueno, por ejemplo, trabajando con hombres que tienen problemas de próstata, a veces he encontrado preguntando cuál es el factor, preguntando primero si hay un factor emocional, ya vamos a hablar de la huella emocional. Me dice que sí, y la emoción que muchas veces va a un hombre que tiene este tipo de problemas o de, de virilidad o crecimiento de la próstata, muchas veces tiene que ver con sentirse no respetado, ¿no? No respetado o el hombre que su compañera no le da su lugar, ¿no? Vamos a decir que también a veces las mujeres, a veces no, muchas veces las mujeres caemos en estas relaciones tóxicas de menospreciar a nuestra pareja, no darle su lugar, y eso va gestando una situación que converge en un problema de virilidad o, como te digo, un problema de alteraciones a nivel de la próstata. Ujú. Ok, ya. Vamos a ver con otra pregunta. Te pregunta Emma desde París y desde YouTube dice, ¿qué me dicen los miomas? A ella, ¿no? Por el hecho de que estén. Sí, bueno. Mira, en cada persona que yo rastreo le digo así porque es cuando yo me meto con la kinesiología a decodificar un mioma, por ejemplo. Me dicen que hay emociones de esta vida, también que vienen del linaje materno, ¿ya? Emociones de rechazo, de pérdidas, de abuso, y es como si fueras, tú preguntas ¿cuán, cuál es el sustento emocional de ese mioma y empiezas a rastrear las emociones y encuentras varias. Con esta liberación de emociones ancestrales que comenté antes, podemos preguntar hasta qué fecha o qué periodo de la vida se gestó eso. Y es increíble cómo te va cerrando, ¿no? Muchas veces los miomas eh, también traen sentimientos, emociones de traicionada, ¿no? Sentirse traicionada, bueno, hay tanto, ¿no? Y las mujeres tenemos una relación tan directa entre nuestro útero, nuestro corazón y nuestra expresión, ¿no? La garganta también como equilibrio, ¿no? Entre lo que es el chakra 2, ¿ya? Y el 5, los dos funcionan esos flujos de energía y de creatividad juntos, y a veces un bloqueo en la expresión, en la capacidad de entregar o de decir lo que uno quiere expresar, muchas veces nos bloquea el chakra 2, decrecen los flujos de energía sutil y se somatizan muchas cosas a nivel del útero.
Entonces, usualmente el mioma, imagínate como que fuiste depositando capas y capas de frustración, de, bueno, las emociones que cada uno pueda gestar. Entonces, el mioma te dice todo eso, ¿ya? Y bueno, es interesante escucharlo al mioma, entenderlo y decir, ok, esto ya no lo quiero cargar más, ¿no? Esto lo saco de mí. Ujú. Y sí se pueden reducir los miomas con biomagnetismo, ¿ya? No todos. Hay personas que sí, hay personas que no. Depende de cada uno el proceso de sanación o cómo se haga cargo cada paciente de su propio despertar, ¿no? O liberar también. Ujú. De hecho, te iba a decir que justo otra de las preguntas que viene después de la Yani, te lo leo, ¿vale? Porque está relacionado con los Ujú, miomas. Yo ujú. siento que más o menos, pero bueno, por si acaso quieres añadir algo más, ella dice, después de tener a mi hija me salieron varios miomas y cada día crecen con todo y las meditaciones y el trabajo energético y de borrar memorias que hago. No sé si quieres decir algo más sobre esto. Sí, mira, los miomas tienen una directa relación con los temas hormonales también. Entonces yo, más allá de preguntarle cómo está su situación de madre, ¿ya? También habría que ver cómo están esas hormonas, ¿no? Definitivamente hay un nexo a nivel físico de los miomas con las hormonas. Entonces sí, sería bueno que ella revisara cómo están sus estados hormonales y sobre todo también cómo están sus estados emocionales con respecto a los hijos, ¿no? O a su esposo, o qué es lo que puede estar ella este, creando, ¿no? En su útero, con estos miomas que van creciendo y creciendo. También tenemos un componente patogénico, ojo, no todo es emoción, ¿no? No todo es disfunción del sistema endocrino. Muchas veces hay este, patógenos que coexisten entre sí, que se potencian y también ayudan a crear este tipo de fenómenos. Pero como te digo, como todo está unido, el abordaje tiene que ser multidimensional. Ujú, Mira, otra pregunta que te hace Cintia Escalante desde México ujú. tiene que ver con el tema de la regla, aunque habla de más cosas. Y es que ella dice, mi útero últimamente me duele mucho cuando viene mi regla. Tiende a ser irregular y tenemos a mi mamá y yo problemas de piel como granitos en la cara. Dice, me he caído varias veces y lastimado la cadera. ¿Tú crees que eso tendrá relación a problemas en mi linaje? La verdad que tendría que tratarte para saber si eso es así. Porque si yo te digo que sí, este, corro el riesgo de que todas las personas se identifiquen con eso y como cada ser humano es particular, hay que ver qué es lo que resuena en cada uno, ¿no? Podría ser, sí. Bueno, el tema de las menstruaciones dolorosas, como te digo, tienen que ver con las etapas de la mujer y con cómo está funcionando nuestro sistema endocrino y también la parte emocional y también la alimentación y el estilo de vida y todo esto, ¿no? Entonces, habría que hacer un abordaje terapéutico y ver cuáles son los factores etiológicos, ¿no? Que significa qué está produciendo esta situación. Eh, Cuando yo rastreo, por ejemplo, si hay, por ejemplo, si un mioma es, vienen emociones de esta vida, ¿sí? Pregunto si hay emociones del transgeneracional. Si me dice que sí, yo por lo general pregunto si vienen de la línea materna o paterna. Entonces ya sé por qué parte viene. Entonces, a veces he encontrado, por ejemplo, la emoción de abusada o sentirse abusada que viene de un linaje, ¿no? De una línea materna. Eso es una información energética que viene en el ADN, en el campo morfogénico del ADN, ¿no? Eso es una cosa. Otra cosa, ay, no sé qué pasó. Se me, sí, se fue. Acá estoy. Algo toqué algo sin querer. Bueno, las experiencias de vidas pasadas también traen huellas en el alma, ¿no? Pero como te digo, cada persona es particular. Ujú. Uno puede autotratarse, sí. Por ejemplo, si tenemos una forma de test kinesiológico para comunicarnos con nuestra mente supraconsciente o nuestro maestro interno, yo superior, el péndulo es uno de ellos. Yo utilizo en los cursos siempre el rastreo con los dedos, ¿no? Donde tengo la respuesta sí, el acortamiento del dedo y el no es el emparejamiento. Entonces yo puedo ir rastreando y preguntando una serie de cosas para saber encontrar dentro de mí qué es lo que hay. Hay otro tipo de test, ¿no? También tenemos el del aro, el sí, el no, bueno, hay
infinidades de test kinesiológicos donde la mente nos da una respuesta sí, no, y podemos bucear dentro de nosotros mismos para saber qué es lo que estamos cargando y por dónde empezar a desanudar esa maraña, ¿no? Ujú. Mira, vamos a hacerte la última pregunta, ¿vale? Y luego ya después nos recuerdas otra vez los cursos y ya te pedirás y nos despedimos. Ujú. La Bueno, última pregunta es de Adrián García y te pregunta desde YouTube y desde Uruguay te dice, ¿cómo afecta un aborto, sea espontáneo o no, en el futuro del nuevo embrión y su vida? Gracias. bueno, mira, ahí el componente es multifacético. Mira, cuando hay abortos provocados, bueno, estos son ciertos acuerdos de almas, ¿no? Como Brian Weiss trata, este psiquiatra que hace regresiones, justamente en uno de esos libros habla mucho del tema del aborto. Hay nexos entre el alma que viene y el que decide no tenerlo, ¿no? Pero sobre todo cuando hay estas interrupciones de embarazo, ya sea provocado o no, eh, ese ser que estaba viniendo tiene que ser reconocido, visto, reconocido y puesto en su lugar. Entonces, hay etapas que se tienen que cerrar, hay duelos que se tienen que hacer. Entonces, cuando trabajamos con un aborto, con la conciencia de ese ser que venía, ya sea si el aborto fue provocado o no, es bueno en estado profundo de meditación pedir al Gran Espíritu comunicarnos con esa alma, visualizarlo, ponerle un nombre y, bueno, hablar, ¿no? Expresar cuál fue la situación y también ayudarlo a elevarse, ¿no? Entonces es como que nosotros necesitamos tener un cierre de eso. A veces queda eso para nuestro inconsciente abierto. Eso es una parte de lo que es un aborto en cuanto a que tenemos que cerrar cosas, ¿no? También, como hablaba hoy, me pasó de encontrar el alma ya del bebé todavía con la señora, o sea, adosado su campo áurico. Entonces ella no se embarazaba, no estaba disponible para ser madre porque todavía estaba esa energía ahí. Entonces, ayudar a trascender esa alma, a elevarse, ¿no? En ese momento hacer, ¿no? El reconocimiento, el abrazo y pedir asistencia a los guías espirituales a que los lleven a su mundo de luz, ¿no? Me recuerdo, ahora me viene el caso de una paciente específica que estaba queriendo quedar embarazada hacía tiempo y cuando hicimos todo este proceso, al mes siguiente se embarazó. Pero no todos los casos son iguales, ¿tá? Me ha tocado, por ejemplo, una chica que no quedaba embarazada y lo que tenía era una trompa torcida. Entonces, rastreándola en profundidad, encontraba yo un torcimiento, bueno, había una serie de cosas. Hicimos trabajo localizado, ahí no hubo decodificación de cosas anteriores, eso, y se restableció. Entonces, cada persona es particular. Ujú. Qué interesante, ¿eh? Guau. Yo te voy a pedir entonces ahora simplemente que nos recuerdes un poco tus cursos en los que podemos trabajar más en profundidad contigo y Ujú. agradecerte que hayas pasado por aquí en este día como es el que dices que es hoy, claro que es, aunque son todos los días importantes, pero hoy estamos aquí contigo Sí. y nos estás hablando de un tema hermosísimo. Así que nada, muchas gracias. Recuérdanos esto y ahora después nos despedimos. Sí, bueno, el tema, viste, más que nada, llamar a la reconexión de la mujer con su fuerza creadora, con su útero, ¿ya? Que el útero tiene un vínculo enorme, como decía hoy, con el corazón, es como nuestro segundo corazón, con nuestra expresión, ¿no? Darnos ese lugar, que las mujeres se tomen el tiempo de ver en un atlas de anatomía cómo es su útero, cuáles son las venas que lo irrigan, cómo funciona, porque es lo que está ahí, lo que nos rige y de lo que la sociedad nos ha querido desconectar mucho tiempo. Entonces, sentirnos, ¿no? Darnos nuestro lugar, principalmente será el llamado al día de hoy. Y bueno, me preguntabas de los cursos ya para cerrar. eh, en mayo 15, 16 y 21 de mayo es un curso para biomagnetistas o gente que haya estudiado par biomagnético. Ya es un curso sobre patologías de la mujer. Es más allá que un curso de pares, no es un curso de pares biomagnéticos, es un abordaje muy profundo con rastreos profundos anatómicos y también la parte psicoespiritual. Y bueno, la semana siguiente que voy a estar en México dando esta especie de retiro, donde voy a dar el curso de medicina astral, que también es para principiantes, y el curso de biomagnetismo avanzado método PUMS, que sí es para gente que ya haya estudiado par biomagnético. Todo es dentro de una semana y media en Playa del Carmen, en México.
¿ya? Muchísimas gracias. Os recuerdo a la audiencia que los enlaces pertinentes de Mariana del Hoyo están ahora en la descripción del vídeo de YouTube para que podáis entrar en contacto, coger más información, preguntarle a ella directamente, recibir sesiones o hacer este tipo de cursos online, porque son online, y aunque hay uno que lo haces en México. En México, bueno, yo hago Dos, cursos presenciales. En México también. viene uno, en Cusco, bueno, ahora estamos retomando, ¿no? Ok, Pero por el momento tenemos solo en México presencial. Ujú, perfecto. Pues ujú. sería un honor estar por ahí y poder vivirlo. Y si no, pues cuando vengas aquí por España, ya me avisas Sí, para avisar a todas las personas ahí que me estaremos. rodean Sí, ahí. claro que sí. Y te saludo, muchísimas gracias a la audiencia por siempre estar ahí presentes, todas las preguntas que habéis hecho. Si os han quedado preguntas, os recuerdo, podéis o contactar directamente a Mariana, como os he dicho, o dejarlas, por ejemplo, también en los comentarios de YouTube, que eso también nos ayuda, y así luego, por ejemplo, Mariana puede pasar y puede también escribir alguna cosa que sea necesario, y así seguimos creciendo en toda este entramado que hay aquí digital para seguir aportando consciencia, luz a todos estos temas. Muchas gracias, Mariana. Simplemente nos despedimos recordándoos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, y podéis hacer también donaciones en nuestra página de Mindera Televisión. Un saludo enorme. Bueno, gracias a Chao. todos. Gracias por recibirme. Que A estén ti. bien. Bonito día. Chao, chao.